En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado tus pecados, flaquezas y fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura para este quinto domingo después de la fiesta de la Santísima Trinidad. La lectura de hoy se encuentra en la página 1467 y es Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 43. 21. 21, perdón. Sí, sí. No sé si. Y dice así: Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y se quedó junto al mar. Y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Cuando había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: Tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: Niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro. Y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos. Gracia pasa a ustedes de Dios nuestro Padre, su Hijo Jesucristo. Amén. Y nos metemos en nuestro texto de hoy que, bueno, quienes estuvieron el domingo pasado habrán notado como que hay algo extraño en la lectura. Claro, lo que ha hecho el leccionario es, le pegó un tijeretazo y nos dejó fuera el relato del endemoniado de Gerasa. Claro,
para quienes por ahí miran los textos desde otra composición, no es un problema. Si uno quiere hacer una lectura integral de los procesos narrativos del texto mismo del Evangelio, sí es un problema. Porque justamente el domingo anterior tenemos la tempestad calmada, cuando ese grupito de discípulos le reclama a Jesús que está durmiendo mientras ellos se ahogan. Y decíamos también en el domingo pasado que, bueno, que justamente este cruce, después de haber tenido lo propio, lo de adentro, el cruce hacia el otro lado, a lo distinto, a las otras tierras que no son las tierras propias. Entonces, bueno, con esto un poco de que lo bueno siempre es lo que está más cercano y lo malo son los malos y los malas son los otros y las otras. Bueno, el cruce del lago tiene que ver un poco con esto, con las tempestades que esto implica en la vida también. Uno puede mirar eso en el texto. Ahora, claro, ¿qué pasó del otro lado? Nuestro leccionario hoy arranca siendo cuando volvieron. Y el problema es que hay una serie de temas que se van desarrollando que quedaron truncos con esto. Así que no vamos a dedicar mucho tiempo, porque bueno, la mañana es corta, pero un pequeñísimo resumen de la primera parte del capítulo. Texto conocido, cruzan al otro lado y ahí se encuentran con estas figuras de época, ¿no? O sea, un hombre endemoniado. Con, es interesantísimo leerlo mirando los detalles de cómo Marcos narra esto, porque es el que la gente de la región no puede meterlo en caja de alguna manera y anda por ahí deshumanizado. Pero al mismo tiempo, si miramos ese relato, dice que viene a postrarse ante él. Y queda esa ambigüedad que deja Mario. ¿Quién viene a postrarse? Sí, claro, el hombre, pero quien habla es el demonio, o los demonios, como quieran verlo, que vienen a pedirle que por favor no los expulse. Es decir, es un texto importantísimo en la lectura del Evangelio según Marcos que ha quedado afuera. ¿Cómo? Bueno, claro, sí, 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 sí. De golpe, ¿a dónde, no? Entonces, que no los expulse de la región tampoco. Hasta aparece que cuando Jesús le pregunta quién es, le dice, bueno, legión porque somos muchos. Bueno, ahí empieza a haber una serie de pistas que tiene que ver con las cuestiones políticas con Roma, cuestiones económicas, porque está la gran piara de cerdos, y entonces le dice, y bueno, como el demonio, los demonios ven que la cosa se está complicando, le salen a pedir, bueno, si por lo menos pueden negociar de ir a los cerdos, que Jesús les bueno, está bien. Y se arrojan al mar y se ahogan todos, ¿no? Bueno, y viene la gente que, bueno, encuentra al hombre curado, pero eso no es lo que les preocupa, sino que acaban de perder el negocio de la cría de cerdos y le piden que se vaya de la región. Bueno, esto tiene que ver también como en parte lo que trae el relato de lo que los comparte Marcos es Jesús no está limitado a las tierras de lo que sería tierras ahí de Israel y de toda esta tradición, sino que en todos lados está operando y accionando. Y bueno, muy al estilo de Marcos, los demonios, como ya hemos dicho en Marcos, los demonios aparecen caracterizados como muchas veces como chiquillos traviesos y no se quieren ir, porque ¿a dónde van a ir también? Porque esa es la otra. Entonces, bueno, esta negociación que ocurre aquí es fascinante porque la propia gente de Gerasa, que el hombre esté curado no les importa, sino que el negocio. Y el hombre se quiere ir con Jesús y él dice, no, quédate y contá lo que ha pasado. O sea, si uno dice, a ver, en el relato de Marcos, uno de los primeros enviados, apóstolos, ahí viene nuestro apóstol, la palabra, es el ex endemoniado. Es decir, en tierras extrañas. Bueno, esto es la estructura de Marcos. Ahora vuelven. Y ahora sí, no vamos a seguir, que hay muchísimo para escarbar, pero lo vamos a dejar para volver a las tierras, entre comillas, propias, donde aparece un jefe de la sinagoga. Esto, en lo que veníamos leyendo, muestra también la complejidad de la comunidad de todos los tiempos, porque ya también hemos venido diciendo, bueno, que sinagoga significa reunión, asamblea,
Es más, se puede usar como verbo la forma griega que significa juntarse, encontrarse. O sea, todo esto de las palabras que inclusive dejamos de traducir porque les hemos asignado algún rol jerárquico es un problema en el texto. Porque finalmente, sinagoga, eclesía, iglesia, comunidad, asamblea, es todo lo mismo. Y bueno, claro, después las empezamos a separar, pero eso es una separación que le vamos dando nosotras y nosotros. No es lo que el diccionario ofrece. Esta jerarquización que también es nuestra forma ideológica de leer. Bueno, la tenemos, entonces por lo menos anotemos que la tenemos y miremosla. ¿Qué pasa entonces? Viene un jefe, ahora no estamos probablemente lo que hoy en día diríamos alguien del consejo de la congregación o del consejo directivo, lo que fuese, viene a hablar con Jesús. Y aquí vemos que hay como que se mueven las cosas en esto de los roles, las vocaciones. Lutero probablemente diría que tiene que ver con esto de la vocación que no la ve como a veces la vemos hoy en día, y mi vocación es tal cosa, sino que es lo que se nos ha enviado. Hemos sido vocacionados a, y que tiene que ver con roles en la sociedad. O sea, en esa mirada de los textos de Lutero vamos a encontrar que vocación es los diferentes roles que estamos enviados a realizar. Puede ser en las estructuras sociales, en la familia, en lo que fuera. O sea, y son múltiples. No hay una, son múltiples. Bueno, Jairo, que tiene nombre, eso es muy también de los textos, es un miembro de ese grupo. Ahora, ya no está categorizado, es decir, con el otro encuadre que podría ser los grupos políticos de la época. No nos dice a qué grupo, dónde Jairo vota, no nos dice. Pero acá está como, es jefe de la sinagoga. El texto no deja de colocar esto, pero está en rol de papá también con una hija enferma. Es decir, la cuestión de cómo el texto se ha movido es interesantísimo. Pero no deja Marcos de señalar esto. Y un texto complejo, porque claro, los que hacen lectura histórico-crítica nos van a decir que son dos textos que están mezclados y punto. Y con eso están contentos los históricos-críticos. No sirve para nada, pero están contentos. Ahora, ¿por qué están mezclados? Es la pregunta siguiente. Bueno, ahí ya hay que ir, cuando miramos y leemos la superficie, y tenemos que ir un poco más abajo, en la profundidad, dejar la narrativa y meternos en los espacios discursivos de todas esas redes profundas de construcción de sentido. Y ahí nos vamos a encontrar que Marcos no es casual que lo viene colocando de esta manera. No es casual que la curación de la hija de Jairo y la curación de la mujer de las hemorragias se va a dar en el retorno, después de haber estado del otro lado del mar, cosa que a nuestro leccionario no le pareció importante o no le daban los domingos, qué sé yo, decir, ahora tengo que hablar de tantas cosas y me quedan solo tantos domingos. Bueno, es así también esto. Entonces, cuando aparece el tema del jefe de la sinagoga y que Jesús va, aparece también el tema de la mujer. Bueno, y ahí uno puede comparar un poco algunas cosas. Marcos tal vez nos está advirtiendo de no ir tan rápidamente y, como se dice en el campo, entrar como caballo en una cosa, sino mirar la complejidad. Y si vemos las conexiones, la mujer, 12 años de gastar todos sus bienes tratando de curarse, la hija de Jairo que ha cumplido 12 años. Es decir, claro, una entra y la otra sale un poco en los circuitos de la vida, ¿no? Es decir, en estas imágenes. Pero Jesús no deja de atender a la mujer de los 12 años de enfermedad por ir a atender al jefe de la sinagoga. Es decir, esto también está. ¿Cómo es la cuestión de las jerarquías y cómo se mueve Jesús en esto? Y también Marcos nos está advirtiendo. El milagro llega no por ser jefe de la sinagoga. Eso es lo que podríamos mirar en la parte profunda de Marcos. Y claro, con esto de que fe y creencia
tenemos la misma palabra en griego, nosotros hacemos la diferencia. Esto navega por las dos cosas. No podemos decir es esto y no es aquello y no es esto. No, está todo junto. Y tenemos que navegar en esto. Pero si prestaron atención a la lectura, porque entonces lo primero que mira la mirada, especialmente del protestantismo, es, bueno, pero claro, al final, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿cómo funciona la justificación por la fe que se recibe en la sola gracia y cómo funcionan estas acciones? Bueno, Marcos ha mantenido esa cuestión de que la mujer ha escuchado de Jesús. La fe nace por el oír, dice San Pablo, no sé. Y uno va encontrando en estos textos estas pequeñas perlas y detalles donde para la comunidad de fe cristiana, en el tiempo posterior, es justamente esto de que la fe nace por el oír. Y después la pregunta es, bueno, ¿y cómo después articula? ¿Cómo concreta? Porque finalmente uno dice, bueno, ¿es una cuestión comunitaria? ¿Es una cuestión individual, personal? ¿O es una extraña combinatoria que a lo mejor no es tan fácil de definir? Pero la mujer que ha escuchado dice, si yo llego a tocar, me voy a curar. Y se salió con la suya. Mientras todos los demás apretujan, que es lo que dicen los discípulos. Todos los demás también están tocando a Jesús, pero una es la que termina curada por esto, por la fe. ¿Es lo que se cree o es que lo que se cree habilita? ¿Es lo que se cree un don de regalo? ¿Intervenimos o no? El texto no se mete mucho en eso, pero ha ocurrido. Y entonces, y también le ha ocurrido no solo a la mujer, sino también a Jesús. No dice yo te he curado, sino tu fe te ha curado. Y es la conexión para Jairo. No es que la curación se va a dar por sus acciones, sino por mantener lo que cree. Ha ido a buscar a Jesús, pero no es por esto, sino por este otro nivel un poco más profundo del tema. Está ahí en el ámbito de la fe, la creencia o como quieran llamarlo en nuestras traducciones. Esta cuestión de conexiones no va a ocurrir porque es el jefe de la sinagoga. Alguno podría decir, bueno, si Jesús no hubiese estado perdiendo tiempo con una mujer ahí hablando de cosas, ya estaba resuelto, ya se había curado. ¿Por qué había que perder tiempo y no llegar a la curación de la hija de Jairo? Alguien podría decir, bueno, pero ¿qué pasó acá? Jesús perdiendo el tiempo con una mujer que ya mucha salida no tenía y de última ya está resuelto el problema. Desde el pragmatismo a uno le pasan estas ideas por la cabeza. Después podría venir la otra lectura inversa, desde una lectura piadosa. Bueno, pero Jesús lo hace para demostrar que no lo hace nada. Simplemente es como el relato transcurre. Y llegan a la casa y finalmente la llama a Alá y ahí está, si uno mira en detalle el juego un poco y también de la época, la niña que deja de ser niña, la niña que ha llegado a la edad de ser mujer. Y en el no poder de alguna manera pasar este camino, está muriendo. Mientras tanto, la otra mujer que no puede justamente con lo que tiene que ver también con cuestiones, digamos, de medicina femenina de la época, está en la misma, pero está en la otra parte. Es decir, ambas están en situaciones donde la presencia de Jesús resuelve y reacomoda. Claro, veníamos con los desacomodos que una comunidad no quiere en los textos anteriores, ya que las curaciones y las expulsiones, entre comillas, esta cosa muy de formato de otra época que hoy en día nos cuesta verlo o arribarnos, están cambiando situaciones. ¿Qué pasa también del otro lado del mar? La gente de Gerasa ve que la presencia de Jesús les desarma su economía
Y si tienen una economía donde la salud de las personas no está precisamente en primer lugar, o sea, el endemoniado con su salud quebrada, arrastrándose en lugares, es decir, donde no están los vivos, pero la piara de cerdos anda bien. Es decir, salud versus economía, como que, y lo que va a hacer Jesús es, bueno, en este caso resuelve lo de la salud. Claro, la economía construida sobre la falta de salud termina en el mar. Entonces, esto también son preguntas. Ahora hemos vuelto y ahora miramos otra vez nuestros textos. La salud, tanto de la mujer como de la niña que se hace mujer, significan reacomodos familiares, sociales, y un montón de cosas que, aún con las mejores intenciones, a veces no queremos que ocurran. Nadie puede decir que Jairo no actúa por el amor total por su hijita. Aún siendo jefe de la sinagoga, va a pedirle a este predicador ambulante, de los cuales están todos enojados, le va a ir a pedir. Es decir, nadie puede decir eso de Jairo. Pero Jairo también va a tener que reacomodarse. El ex endemoniado del otro lado del mar tiene que reacomodarse, se quiere ir. Ya cuando vio lo que es todo, porque ahora está curado y vio lo que son los de la región, se quiere ir con Jesús. Y Jesús le dice, no, quédate y anuncia lo que ha pasado. Es decir, entonces ahora, estos textos bellísimos son preguntas para nosotras y nosotros hoy. Es decir, bueno, claro, queremos que las cosas cambien, queremos que las cosas sean mejores, queremos estar bien. ¿Y quién no? Sumamente delicado para la época. El tema de la menstruación que tiene que ver con, en lo religioso en la época, con la impureza. De esto no se habla y menos se toca, en el sentido físico y hasta de palabras. Y la mujer no lo puede hacer público porque por estar ahí junto a un rabí, un maestro, o sea, ella trae la impureza. El hecho de tocarlo podría haber sido visto en una forma ortodoxa de haber vuelto impuro al rabino. ¿Qué hace acá Jesús? Lo invierte. Es decir, Jesús hace puro lo que los demás llaman impuro y produce un giro, transforma la realidad de la situación. O sea, en otros momentos, o sea, vamos a encontrar a Jesús tocando leproso, o sea, tocando lo impuro y lo enfermo. No es Jesús quien se contamina, sino que los y las enfermos y enfermas se contaminan de la salud. ¿Mm? La inversa. ¿Cómo funcionamos nosotras y nosotros hoy en día? ¿Cómo miramos esta integralidad del Evangelio que trae Jesucristo, que es la palabra misma? O sea, ¿cuál es el Evangelio? Jesús mismo es el Evangelio. ¿Y cómo interacciona? Porque también queremos que se nos resuelvan nuestros problemas, pero también, y podemos volver al texto, lo queremos hacer con una economía que no tenga en cuenta las necesidades de salud de la gente, por ejemplo. Para seguir un poco el texto, no queremos cambiar nuestros formatos sociales, donde lo impuro sigue siendo impuro y lo puro se construye de otra manera. ¿Dónde está el Jesús en nosotras, comunidad de fe, que, bueno, no lo estamos usando litúrgicamente, tal vez deberíamos, repetimos el credo? ¿Cómo se cruza todo esto? Bueno, es el desafío del texto de hoy. ¿Cómo estas pequeñas señales de la fe, porque la mujer impura, podríamos decir, con la imagen que traía Marta de época, es la que entendió el Evangelio. Por eso estira la mano buscando a Jesús. Lo que los discípulos no vieron, lo que la multitud no vio, entonces ninguno tuvo nada, pero la mujer impura es la que estira la mano y lo consigue.
el jefe de la sinagoga, que uno puede decir, bueno, es otra estructura, pero también deja su lugar de jefe de sinagoga para ir a hablar con un predicador ambulante del cual también ha escuchado que hace milagros. No quiere decir que hay que dejar, no, por favor, no dejen de ir al médico y todo lo que uno tiene que hacer, pero pongámoslo en perspectiva. Es decir, lo que ofrecía la época no resuelve. Lo que ofrece nuestra época tampoco resuelve, a menos que esté la integralidad de la necesidad del otro y de la otra puesto presente y, entre comillas, sobre la mesa. Hay una sola mesa en la fe cristiana. La mesa de la Eucaristía es también la mesa donde comen todos las y los necesitadas, necesitados. No hay dos mesas. Quien tiene dos mesas, una eucarística por un lado y otra por ahí si es que la tiene, ese es el modelo de los demonios. Es decir, es lo que les pasaba a la gente en Gerasa. Tenían su buen negocio por un lado y trataban de contener, decía el profesor Kaufmann, para quienes lo recuerdan, contener, qué palabra tan horrible, decía el profesor Kaufmann, es como meter a la gente en frascos. Dice, hay que estar junto y acompañar a la gente, dice, no contener. Dice, qué palabra tan horrible, profesor de psicología de la UBA, ¿no? Algunos recordarán al profesor Kaufmann. Bueno, sí, sí, todavía eso resuena. Contener muchas veces no es el bien de la otra y del otro, es que no moleste. Metemos una frasco y le metemos la tapa. Bueno, pero está quietito, por lo menos. Ahora, ¿qué pasa con las necesidades integrales de toda la creación, inclusive, ¿no? Cuando empieza a mirar, bueno, pero no es solo esto, es también esto, y es la cuestión climática, esto, es todo. Ahora, claro, cuando perdemos de vista eso, todo va perdiendo también sentido. Nuestra propia mesa eucarística, que por supuesto tiene una dinámica de la presencia de Jesús que sigue operando, sí, pero también tiene la dinámica de desacomodarnos. Recibimos el sacramento, recibimos la palabra y nos desacomoda. Si no, quiere decir que algo no ha pasado. El Evangelio no ha movido nuestras vidas con respecto a nuestro entorno, nuestros semejantes, lo cual conecta con nuestras propias posibilidades de salud, salvación, liberación. Entonces, los textos de hoy nos dejan abiertas estas preguntas. Es decir, y tendremos que ir buscando, porque encima como esto es dinámico, cambia cada rato, apenas tenemos una respuesta, se está moviendo. Pero esa es la dinamis, el movimiento del Evangelio como algo viviente en comunidades, sociedades y vida. Señor nos guarde, nos renueve, nos transforme, nos abra a ver con ese regalo de la fe, la vida, las articulaciones en esta semana. Si fui motivo de dolor, Señor, si por mi causa el débil tropezó, si en tus caminos yo no quise andar, perdón, Señor. Si vana y fútil mi palabra fue, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi maldad, perdón, Señor. Si por la vida quise andar en paz, tranquilo, libre y sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lid, perdón, Señor. Escucha, oh Dios, mi pobre confesión, y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu